Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de relojería para torpes. Continuamos en el reloj de cuarzo o reloj electrónico y llegamos a la parte de la regulación y con ello a la madre del cordero, que es el oscilador de cuarzo, que es lo que le da nombre a esta tipología de relojes. El cuarzo, para quien no lo sepa, es un cristal de roca, se compone de silicio y oxígeno, o sea, es un óxido de silicio, que se encuentra en estado natural en la naturaleza y en las rocas, ¿no? Y forma parte de ellas, como por ejemplo del granito y otras más, ¿no? Y tiene una característica que cristaliza en sistema hexagonal, o sea, que crea prismas hexagonales. Y sobre todo se distinguen tres ejes muy marcados. Tenemos el eje X, también conocido como eje eléctrico, el Y como eje mecánico y el Z como óptico. En la actualidad ya no vamos con la piqueta a la naturaleza por cristales de cuarzo, sino que directamente se fabrican en el laboratorio por síntesis, se sintetizan, que se suele decir, y se obtiene de esta manera un cuarzo de mayor pureza, con mayor facilidad y de diferentes dimensiones. Podemos crear los cristales de cuarzo como queramos. De hecho, hay fábricas como Gran Seco que producen sus propios cristales de cuarzo y es más, seleccionan sus cristales de cuarzo adecuándolos por pares al circuito electrónico. O sea, digamos que los emparejan de manera más efectiva para el funcionamiento. Llegamos a una característica que tiene el cuarzo, que es la piezoelectricidad. En 1880 los hermanos Curie descubrieron un fenómeno que al someter al cuarzo a una compresión, flexión, torsión o cizallamiento, es decir, a una fuerza, según en qué eje se ejecute, en relación a los ejes del cristal aparecían unas cargas positivas en algunas caras y negativas en otras. Fenómeno curioso. Mediante una compresión de fuerza F sub I en el sentido del eje mecánico, es decir, en el eje Y, se produce una carga eléctrica negativa en la cara IZ. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con este fenómeno? Que es reversible. Es decir, que si se aplica una tensión entre las dos caras, se produce una deformación, alargamiento o acortamiento en el mismo sentido del eje Y. O sea, si en la cara IZ aplicamos una corriente, pues tenemos la deformación en el eje Y. Un tema curioso, pero muy útil. ¿Por qué? Porque llegamos a la oscilación del cuarzo. ¿Qué es lo que pasa? Las piezas de cuarzo se tallan en la masa del cristal según la orientación. Una forma y unas dimensiones geométricas perfectamente determinadas. Oscilan gracias al fenómeno de la piezoelectricidad. Es decir, al pasar una corriente se mueve el cristal. Digamos que oscila. Cada cuarzo posee una frecuencia de resonancia característica, para lo que necesita un mínimo de energía con el fin de mantener la oscilación. O sea, si le mantenemos una carga eléctrica con una frecuencia que es igual a la de resonancia del cristal, pues digamos que se mantiene, si mantenemos esa corriente, el cristal oscila, empieza a vibrar, por decirlo de alguna manera, y se mantiene así. O sea, si mantenemos la corriente, sigue manteniendo esa oscilación. Y esto fue la base para utilizarlos como elemento regulador de la frecuencia en relojería. Entonces tenemos los cuarzos usados en relojería. Y los podemos ver que se utilizan un cuarzo en barra, que sería lo más normal, lo más lógico, lo primero que se te viene a la mente. Y en efecto, los primeros relojes de cuarzo estaban equipados con cuarzos en forma de barra que oscila generalmente en modo de flexión a 32 kHz, como veis aquí en la figura. Las cuatro caras de la barra, que mide aproximadamente 10 milímetros, o sea, estamos hablando ya de un cristal de 1 centímetro de largo, una cosa bastante importante en relojería, están metalizadas. Además, las caras opuestas están unidas eléctricamente. Dos caras toman la polaridad positiva y otras dos la polaridad negativa. La corriente alternativa se sincroniza directamente mediante la oscilación en flexión del cuarzo con dos nudos de vibración.
En estos lugares inmóviles se fijan suspensiones metálicas que sirven de conexiones, que es como podéis ver ahí en la figura. Luego tenemos otro tipo de cuarzo, que es el lenticular, una lenteja de cuarzo, ¿no? Que para mejorar la precisión de los cronómetros se ha empleado el cuarzo en forma de lentilla o de lenteja. Ofrece prestaciones superiores en todos los ámbitos: resistencia a los choques, bajo coeficiente de temperatura, bajo envejecimiento. Las dos caras metalizadas vibran en oposición y hay una vibración en la superficie neutra, lo que permite fijar sólidamente el cuarzo por el centro. Digamos que tenemos sujetado la lenteja por la parte superior e inferior. Y esto lo hace muy estable. Luego llegamos a otro viejo conocido por la gente de relojería, que es el cuarzo en diapasón. O sea, formando un diapasón como los diapasones de música, ¿no? Actualmente se utiliza en los relojes de cuarzo de 32 kHz en forma de diapasón, que se obtiene por micromecanizado del óxido de silicio. Es de dimensiones muy reducidas, es muy pequeñito, es la capsulita esta que veis en los relojes de cuarzo que os enseñaré, que es la típica capsulita cilíndrica, plateada, que podéis ver en cualquier circuito, ¿no? Bueno, en cualquier reloj, mejor dicho, porque el circuito es una cosa y lo que es el movimiento es otra, ¿no? Sus dos brazos están animados por un movimiento de oscilación en flexión antiparalela en el plano del diapasón. Digamos que estos brazos, aunque no parezca, se abren y se cierran. Curiosamente, pero son movimientos muy pequeños. Los electrodos se disponen de tal manera que los campos que crean en el interior del cristal producen en el interior del cristal se producen a los vasos de manera intermitente, una contracción, un alargamiento piezoeléctrico asimétrico longitudinal. Estas deformaciones periódicas ponen en marcha y mantienen la oscilación de flexión. O sea, aunque no lo parezca, si pudiéramos escuchar este oscilador de cuarzo, oiríamos un zumbidito, que ese zumbidito es el que se oía bastante en los relojes de diapasón. La regulación exacta de la frecuencia se realiza mediante láser, o sea, digamos que se va quitándole capa. Las superficies doradas en los extremos de los brazos influyen de manera puramente mecánica en la frecuencia de oscilación, como podemos ver en la figura de aquí que os he puesto aquí al lado. Su masa actúa como un peso suspendido al final del péndulo. Durante la regulación se vaporizan con la ayuda de un láser pequeños puntos de esta superficie hasta que se obtiene la frecuencia exacta. O sea, vamos, digamos, lijando el cuarzo hasta que llegamos a la frecuencia que nos interesa. Todos los resonadores de cuarzo están encerrados al vacío en una cápsula. Esto permite evitar pérdidas de vías al rozamiento con el aire, porque son movimientos muy pequeñitos, y suprimir la influencia de variaciones de presión que pudieran ejercer en la precisión de la oscilación. Digamos que aislamos el elemento oscilante de agentes externos que pudieran influir. Otro tema que no se tiene en cuenta, o que se debería tener en cuenta también, es la influencia de la temperatura. Los resonadores de cuarzo tienen una frecuencia sensible a la temperatura. La marcha de un reloj se traduce en una curva que presenta una cima llamada punto de inversión. El cuarzo se fabrica de tal manera que el punto de inversión corresponda a la temperatura de uso. O sea, se fabrica de tal manera que si, por ejemplo, vamos a estar utilizándolo en una temperatura media de unos 20 grados durante el año, pues este punto más alto lo llevamos a esa temperatura. ¿Para qué? Pues para que esté funcionando con la mayor precisión posible durante todo el año. Se ha comprobado que cualquier diferencia respecto a esta temperatura provoca retraso. O sea, este sería el punto que mejor funciona un reloj de cuarzo y a partir de ahí atrasa. Si nos vamos, por ejemplo, estamos a 20 grados, que sería el punto de inversión de nuestro reloj, ¿no? Y durante la mayor parte del año tenemos una temperatura de 20 grados, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Que igual llega un invierno muy frío y nos bajamos a 10 grados o incluso llegamos a 0. Pues el reloj, aunque no lo parezca, empezaría a atrasar.
¿Qué pasa? En un verano muy caluroso y estamos en 30 o en 35 grados. Volvería a atrasar el reloj. Y después hay otro fenómeno que hay que tener en cuenta, que es el envejecimiento del cuarzo. Las características del cuarzo cambian con el tiempo. Durante la fabricación, el cuarzo se somete a procesos de estabilización que disminuyen considerablemente estos efectos de envejecimiento. Pero no dejemos de pensar que es óxido de silicio, con lo cual este óxido de silicio con el tiempo va envejeciendo, se seguirá oxidando muy lentamente, pero se sigue oxidando el silicio que haya, residual, entonces van a cambiar las características de este cristal de cuarzo. Y bueno, este es todo el misterio que tiene un reloj de cuarzo. O sea, el corazón viene en este oscilador, que es derivado simplemente de un fenómeno piezoeléctrico que se observó hace ya más de un siglo, ya hace tiempo, lo cual fue útil para mejorar la precisión de los relojes. El próximo capítulo vamos a ir a un tema que es la indicación electrónica. O sea, como vosotros sabéis, los relojes electrónicos pueden indicar la hora mediante agujas, que es la indicación analógica, o mediante números, que es la indicación digital. Pues tocaremos un tema pues, que es la indicación electrónica y sobre todo simplemente por las agujas, ya os he dicho que es por medio del rodaje como un reloj mecánico normal, pero cómo se producen esos números, pues veremos cómo se producen en el próximo capítulo. Como sabéis, si os ha gustado el vídeo, dale like, compartid para que no sepa estas cosas, comentarios en la caja de comentarios, que sabéis que contesto, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.